Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Como veis en el título, este va sobre el tema de la campaña de esta vez voto, This Time Voting, del Parlamento Europeo. Para quien no sepa muy bien de qué va esto, voy a hacer un resumen muy breve, lo prometo, porque ya he hecho vídeos anteriores explicándolo. La campaña de This Time Voting básicamente pretende incentivar a que la gente vote en las próximas elecciones europeas, que son en mayo del año que viene, en mayo de 2019. Aparte de querer motivar a que más gente vote, es una campaña promovida por el Parlamento Europeo. Específicamente pretende motivar a que la gente joven vote, porque es verdad que siempre somos el sector de la población que menos votamos. Sin entrar en por qué motivos una persona debería votar en las elecciones, porque, insisto, ya he hecho vídeos anteriores. Si queréis ver estos vídeos los voy a dejar al final de este vídeo, así que esperaros o ir directamente al final del vídeo y clicad en ellos. Pero bueno, hay motivos suficientes para votar, independientemente de cómo pienses. Los extremismos que están surgiendo en Europa puede ser que te motiven a votar a favor o en contra de ellos, y es completamente legítimo, pero incluso hay mucha gente que me ha encontrado que el mayor miedo que tienen a la hora de votar es pensar que no va a cambiar nada su voto, y por eso al final les da como pereza ir a votar. En parte puede ser que evidentemente tu voto no cambie todo, pero voto a voto eso va sumando. Y luego sí que cuando nos encontramos en el Parlamento con cómo se tratan ciertos temas, por ejemplo el tema de Cataluña, cómo se trae al Parlamento, desde qué perspectiva se trae, bueno, pues depende de los grupos políticos que estén representados en el Parlamento. Entonces tu voto pues sí que puede influir en que un grupo tenga más fuerza o tenga menos fuerza. Claro que influye. Cuando se trata del tema del buque del Aquarius, si se trae a debate, si no, el tema de la manada, el tema de las vías de Murcia, todo esto son grupos políticos quienes los traen, son eurodiputados que tú eliges, que tú votas. Por lo tanto, claro que tu voto influye, claro que tu voto puede cambiar muchas cosas. Tu voto únicamente no, pero tu voto sí que ayuda en ello. Así que en ningún momento penséis que vuestro voto no cambia nada porque vuestro voto en conjunto con el resto de votos puede marcar una gran diferencia. Pero bueno, hecho el spam de por qué deberíais votar, vamos a ver un poquito la web porque la han cambiado y ese es el tema del vídeo. Como podéis ver en la web ahora es mucho más dinámica, tenemos muchas más cosas, tenemos lo de los eventos, tenemos que puedes unirte a grupos, tenemos nuestro perfil personal e incluso en la pantalla principal, como veis, hay un vídeo muy guay, la verdad. Para inscribirte sigue siendo lo mismo, tú pones tus datos, los rellenas y te inscribes y recibes tu enlace personal. Y si tenéis vuestro enlace personal, al igual que yo tengo el mío, pues lo podéis dar a la gente para que se suscriba a través de él y así ganáis un voto. Vuestros votos ahora los podéis ver, podéis ir llevando la cuenta de los votos en vuestro perfil, que esto es algo muy guay porque antes no estaba. Y yo diría que la parte más interesante, la que han añadido, es la de eventos. Podéis ver, por ejemplo, en mi caso, si yo pongo, bueno, yo estoy viviendo en Bruselas, pero digamos que vivís en España, si yo pongo el país de España, veo los eventos que va a hacer el Parlamento, puedo ver que además no son en Madrid o en Barcelona únicamente, como veis son en Madrid, era, si no recuerdo mal, en Zamora, en Palma, o sea, los van a ir haciendo por toda España, incluso me ha llegado un chivatazo que a lo mejor por Murcia hacen alguno, ya se verá, pero vaya, que os iré informando también si surge algún evento en el cual yo vaya a ir, lo diría por aquí o lo diré al Parlamento. No voy a hablar de la web entera ya que prefiero que lo veáis por vuestra cuenta. Y momento spam, tenía que ver alguno en el vídeo, dejo mi enlace personal aquí en la descripción, que ya se han registrado más de 500 personas con ese enlace, es una auténtica locura. Entonces a ver si os seguís registrando y consigo ser el primero. Ahora mismo estoy el segundo de toda Europa, lo cual es que de verdad es una maldita locura. Pero si llegásemos a ser el primero, pues molaría bastante. Y la otra cosa que quería enseñar en este vídeo es eso de atrás, ese maletín, que no va lleno de dinero, ojalá, pero de momento no va lleno de dinero. Si me seguís en Instagram sabéis que este último fin de semana he estado en Madrid, he estado dando una charla en el Youth Moon Madrid, me invitaron para ello, y tranquilidad porque la charla la subiré aquí, así que podréis verla entera en unas semanas. Pero bueno, la cosa es que al ir para allá aproveché y le hice una visita a la oficina española del Parlamento Europeo. Y bueno, pues agradeciendo mi visita me regalaron ese maletín que lleva un par de cosas dentro que vamos a ver. Bueno, pues este es el maletín, como os decía, está bastante guay la verdad, con el logo aquí, por detrás es igual pero sin el logo. Así que voy a abrirlo y os voy a enseñar lo que va dentro. Yo pensaba que sean las típicas cosas, no sé, aburridas o que te puedes esperar, pero la verdad es que molaron bastante. A ver si... Vaya, justo lo he abierto al revés, qué bien. Bueno, esto es un pedazo de libro que aún no le he echado el ojo, pero El futuro de un sueño, Europa 2046. Yo pensaba que iba a ser un libro un poco tostón, pero no. Lo que tiene está bastante guay, o sea, miré el índice y la verdad es que tiene pinta de molar. Tiene pinta de molar los temas que tiene. Ahí que lo centro. Los temas que tiene además están bastante guay. Me dijeron que esta es la versión resumida. O sea, este pedazo del libro, que pesará 5.000 kilos, es la versión resumida. Pero bueno, lo tengo en pendiente y seguro que para algún vídeo me vale.
Esto es una gorra del Parlamento. Aquí en Bruselas, con el poco sol que hace, dudo que la vaya a utilizar, la verdad. Pero bueno, nunca está de más. Me mola tener camisetas sobre todo. No tanto gorras, pero bueno, oye, no tiene ninguna en Bruselas, así que me ahorro comprarme una. Pero bueno, me gusta mucho tener camisetas y demás de los eventos a los que voy o de instituciones. Esta caja de aquí es una batería externa, a ver si consigo sacarla, que viene con el logo del Parlamento. La verdad es que es bastante elegante, me moló mucho. Está súper guay, la verdad. Aquí tenemos una libreta de periodista. Esta es una foto del edificio del Parlamento Europeo de España, por si no habéis visto nunca. Y aquí están las redes sociales, segundo momento spam. Y bueno, pues eso es una libreta que se abre así, digamos. Esta es una camiseta que aún no he abierto, quería esperarme al vídeo. Viene la palabra hola, creo que en todos los idiomas en todos los idiomas de los Estados miembros de la Unión Europea. Creo que sí, espero no equivocarme. Ahora la abriremos. Y bueno, y un boli, evidentemente, del Parlamento. Uy, lo tenía al revés. Ahí está. Vamos a ver la camiseta un momento. Parece que el tejido es como de deporte, pero no estoy del todo seguro. Yo diría que sí. Sí, el tejido es como de deporte. O sea, esta para gimnasio me va a venir muy bien. Y esta es la camiseta, más o menos. Ahí está. Y además yo creo que es de mi talla, por lo que veo. Pero bueno, como es de deporte tampoco importa mucho. Bueno, pues esto es el maletín, lo que acabáis de ver que me dio el Parlamento. Y lo último que tengo que decir es que dentro de muy poquito van a hacer la gente voluntaria, que de la campaña también, que están en Madrid, en España, van a hacer una especie de quiz, como un sorteo, en un bar, harán como una especie de, bueno, pues a ver quién sabe más de la Unión Europea y cositas así. Y van a sortear un maletín como este, con un lote muy parecido. Así que si os ha molado, os recomiendo que sigáis al Parlamento de cerca y sigáis todo lo que están haciendo, porque de verdad que es que mola mucho lo que están haciendo. Es la primera vez que se lo ocurran tanto. Vamos a ver qué tal sale. Yo os animo a que os apuntéis. Yo digo que si viera este maletín, yo iba a ese quiz de cabeza. Ya os lo digo. Y nada, ya para terminar el vídeo, simplemente dar las gracias a toda la gente que os seguís suscribiendo al canal, que de verdad que alegra mucho que más gente vaya llegando y le guste el contenido que voy haciendo. Y evidentemente también dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito con mi enlace a la campaña. Así que nada, sin más, únicamente deciros que tengo vídeos muy chulos preparados que iré subiendo poquito a poco. Y tengo entrevistas preparadas con eurodiputadas españolas, he seguido con ese tema. Así que ya digo, dentro de poco vais a ir viendo vídeos, algunos nuevos que estoy probando y otros que, bueno, secciones que tenía, como la de entrevistas a eurodiputados y eurodiputadas españolas, que seguirán al canal. No me enrollo más, nos vemos en la próxima.